Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado. Hoy con el compañero a 1000 kilómetros de distancia de Cava, de la capital federal. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible en un programa que va a estar teñido por el latinoamericanismo. Nuevamente, como venimos tratando de hacer los últimos programas. ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo anda en el hogar de las Bueno, termas? muy bien. Acá, como verás, en camisa, porque el calor, aunque estoy con aire acondicionado, es muy intenso. Así de que adelantando el verano. Muy bien, Bueno, en Santiago del Estero. ¿qué resumen de la semana puede hacer Sigal de lo que viene pasando? Mira, por un lado, me da la impresión que se sigue desplegando con mucha centralidad el trabajo del jefe de gabinete, Mansur, un poco ordenando los roles del gobierno. Percibo a los ministros tratando de funcionar, tratando de tener presencia. Hemos tenido un fin de semana muy espectacular. Yo hubiera pretendido hoy tenerlo para balancearlo y ver la perspectiva a Matías Lamen. Lamentablemente estaba complicado él, pero realmente ha sido un fin de semana desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico muy reactivador, digamos, muy reconfortante para los sectores para las distintas zonas del país. ¿No? Hemos tenido récord de récord. Seguramente ha incidido el programa Previaje, pero también ha sido muy importante el haber tenido ese fin de semana extra large, como se lo ha definido. Percibo algunos ministros que les cuesta acompañar los hechos con alguna moderación en la lengua, en particular a mi amigo Aníbal Fernández. Y a Bueno, veces, Mansur salió a cruzarlo, ¿no, Eduardo? sí, pero con mucha moderación, porque también él tiene que jugar un rol de articulador de todo el gabinete. A mí me da la impresión de que el que se le fue la boca fue al amigo dibujante, pero la provocación nunca es buena responderle con otra provocación, digamos. Me parece que en esto hay un momento de ajuste en el gobierno, me parece interesante la situación. No sé si esto le va a dar para remontar el resultado electoral desfavorable que hubo en las PASO en las próximas elecciones del 14 de noviembre, pero noto de que se sintió el cimbronazo. Me gustó, le digo francamente, que haya cambiado el secretario de Comercio Exterior, no porque haya tenido nada en particular contra Paula Español, pero sí porque me parece que esa era una de las demandas principales que venían del electorado. No se soporta la inflación a los niveles en que está, hay que empezar a tomar medidas. Creo que ha sido muy importante en estos días también la reunión del presidente y algunos ministros con los principales empresarios del país. Creo que encontrar una articulación entre el control de precios y la reactivación productiva para generar trabajo me parece muy importante. Y la verdad, me indigna. Yo estoy, como te decía, en Santiago del Estero. Anoche estaba viendo un programa con un reportaje al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que anduvo de paseo aquí por la provincia. Y la verdad me produce cierta indignación la incapacidad autocrítica o el un poco pararse como ciudadanos de otro planeta. Él habla de la inflación como si el gobierno suyo, el de Cambiemos en su momento, el de Macri, no hubiera tenido una inflación superior a la pésima inflación que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, me parece que por lo menos la política requiere un poquito de sensatez. Él me parece hace como una cosa de creer que si porque él niega la realidad,
no solo actual, sino la de su gestión y la de su ex jefe o actual jefe, no lo sé muy bien, Macri, como si negase ese tipo de cuestiones, la realidad directamente la acompaña. Y me parece que en ese sentido hay que ser más cuidadosos, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer invitado, un periodista peruano de primer nivel, pero a mí no me extraña nada porque son negadores seriales. Solo escucharla hablar a esta chica que va de candidata a diputado, a diputada que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, parece que nunca hubiera estado. Vamos a ir al primer invitado del programa, Augusto Álvarez Rodríguez, periodista peruano. Bueno, tal como habíamos dicho en la apertura con Eduardo, tenemos hoy va a ser un programa latinoamericanista y tenemos uno de los más prestigiosos periodistas de la hermana República del Perú. Desde ya le damos las gracias a Patricia del Río, amiga, por habernos hecho este contacto con Augusto Álvarez Rodríguez, para hablar un poco de toda la realidad peruana. Augusto, muchas gracias por estar con nosotros en Políticas de Estado, con Eduardo Sigali, con quien te habla Ariel Crespo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ariel, Eduardo, estoy encantado de estar con ustedes. Un gran abrazo. ¿Cómo andamos de los temblores, Augusto? ¿Hay temblor, hay movimiento sísmico o está tranquilo el rancho? No, pues acá en el Perú políticamente andamos en temblores ya desde hace buen tiempo. Y con el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, que ha empezado hará unos 80 días, pues ha sido un periodo tremendamente turbulento que creo que están comenzando a surgir algunas buenas noticias que llevan a un optimismo moderado, cauteloso. Creo que es un gobierno que luego de los primeros 70 días había una situación en la cual no se sabía quién mandaba en el país, si era el secretario general del partido por el que postuló el presidente Pedro Castillo o cualquier otra persona, porque el señor Pedro Castillo no daba señales, ni siquiera parecía un presidente ausente. Esto ha comenzado a cambiar, hubo un cambio de gabinete la semana pasada, hace exactamente 7 días, y comienza a verse que el gobierno comienza a ordenarse un poquito más. Eduardo. Una pregunta, Augusto. ¿Ese gabinete ya fue ratificado por el Parlamento? Para los argentinos eso es un poco novedoso, porque aquí el presidente directamente designa el gabinete, lo remueve, pone un ministro, un secretario, lo saca. Yo tengo entendido que en el caso de Perú requiere una aprobación parlamentaria una vez designado por el propio presidente. Quizás esté equivocado, pero... No, Eduardo, es así. Y la figura es que cuando se nombra un nuevo gabinete, que se expresa en una nueva presidente o presidenta del Consejo de Ministros, esa persona debe ir al Congreso a los 30 días de haber sido designado por el presidente para exponer su plan de gobierno. Ese plan debe ser votado por el Congreso por mayoría simple, y eso es la luz verde para poder comenzar a ejercer ya funciones con el visto bueno que le da el Congreso. Si no lo obtiene, se considera que el gabinete ha sido censurado y el presidente está obligado a nombrar un nuevo Consejo de Ministros. Pero solo es con la figura de la presidencia del Consejo de Ministros. Luego puedes cambiar ministros sin problemas. Solamente es la figura de la presidencia del Consejo de Ministros. Y en este caso, la presidencia del Consejo de Ministros recayó en la responsabilidad de qué persona, una mujer, ¿no es cierto? Pues es una mujer que viene de un partido de izquierda, se llama el Frente Amplio, y lo interesante, esta persona se llama Mirta Vázquez, que es una mujer joven, debe tener unos 40 y tantos años, no es bueno hablar de las edades de las mujeres, pero es una mujer muy, muy joven y muy como, hasta yo diría como un poco tímida. Pero lo bueno es que por estas turbulencias de la vida que hay en el Perú siempre acabó siendo presidenta del Congreso en el gobierno anterior. Y lo hizo, la verdad, que estupendamente bien. Y fue una persona sensata, dialogante con todas las fuerzas políticas, y por tanto no genera al contrario, ha sido visto como un alivio para el país el que se haya producido el cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, porque el anterior premier era, la verdad, una persona, la verdad,
y no creo exagerar, lamentable por Era muy que cuestionable. pueda haber. Mira, Eduardo, te lo voy a describir de la manera más objetiva posible. Si uno revisa el Twitter de este señor, era un homofóbico, misógino, simpatizante del terrorismo. Está acusado por corrupción en la zona del centro del país, de donde es el presidente de su partido. Tiene acusaciones fiscales en la fiscalía por relación con el terrorismo, y y luego es un provocador permanente. Él habla quechua, lo cual está muy bien, pero en vez de usar el quechua como una manera de promover la lengua de un sector de la población de unos 4 millones de peruanos, lo usaba para insultar a los periodistas que lo entrevistaban y no saben quechua, y aprovechaba de insultarlos en cada entrevista en quechua. La verdad que era una persona impresentable. Ahora, Augusto, bueno, obviamente con esa descripción me parece que no hay demasiadas preguntas para hacer, pero ¿por qué crees que llegó a un lugar tan pesado como el que tenía? La historia es así. El presidente Pedro Castillo es un hombre de izquierdas y que yo diría que podría exagerar si es un hombre de izquierda. La verdad que es un maestro de una zona muy pobre del Perú, de las zonas más pobres del Perú, que surge a la escena nacional el año 2017, cuando lo ponen delante de una huelga de maestros importante que hubo ese año. Pero la verdad es que no mostraba ningún liderazgo y luego pasa desapercibido, hasta que en el año 2020 hay un señor que se llama Vladimir Cerrón, que es propietario, jefe de un partido político que tiene inscripción electoral, pero que no puede postular porque había sido condenado por corrupto. Él había sido gobernador de una región en el Ande peruano, en la parte central del Ande peruano. Y entonces dijo, ¿cómo hago? Y llamó al señor Pedro Castillo y le dijo, Pedro, ¿no quieres ser candidato presidencial por mi partido? Y Pedro le dijo, bueno, me parece interesante. Y entonces postuló por el partido. Y era un personaje, Pedro Castillo, que hasta unas 4 semanas, un mes antes de la elección, no lo conocía absolutamente nadie. Era muy, muy desapercibido, no era conocido, pero por cosas de la vida, las turbulencias en las elecciones peruanas, pasó a la segunda vuelta con una intención de voto de apenas 16%, 17%. Y lo que le tocó fue la buena suerte de competir en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El fujimorismo tiene un voto antagónico, un voto anti-fujimorismo muy alto, y casi que podría, no sé, postular Mickey Mouse, y Mickey Mouse le va a ganar al fujimorismo. Entonces Pedro Castillo le ganó y ganó la presidencia. Miren, sin apenas haber dado nunca una entrevista periodística. Fue un presidente que recién se le va descubriendo, etc. Llega al poder. Inmediatamente lo que se ve es que es una persona que no está muy capacitada para el cargo, y el que es el jefe del partido político se vuelve como una especie del presidente que ejerce funciones, y es, como se suele decir, el que corta el jamón en el gobierno. Y eso lo hizo con mucho descaro y mucha arrogancia, y en cada entrevista que daba este señor dueño del partido, hacía notar que él era el que decidía, porque tenía una teoría un poco, no sé, cubana puede ser, en que el secretario general del partido es el que manda. Y entonces él decía, yo soy secretario general del partido y yo soy el que decido todo. Y de eso un día se cansó el presidente Pedro Castillo y despidió a la persona que ese señor había puesto como premier. Y ahí ha empezado una historia nueva, con un nuevo gabinete que comienza a tener un discurso más favorable a la inversión, sin dejar de ser un gobierno de izquierda. Comienza a tener un tono más dialogante, y una expresión clara de eso es el tipo de cambio que se había disparado cuando empieza la segunda vuelta con Pedro Castillo. Estaba en 3.60, subió hasta 4.30 en la última semana. Con el cambio de gabinete, el tipo de cambio ha caído hoy día por debajo de 4. Y parece que los mercados y la gente comienza a sentir menos nerviosismo, pero es una confianza que todavía el presidente Castillo tiene que construirla, recuperarla, porque la pérdida de reputación que tuvo en estos primeros 70 días fue muy fuerte. Lo que me parece interesante, no sé si usted comparte, Augusto, es que de un gobierno que arranca sumamente débil, porque arranca con muy pocos votos, con un parlamento dividido en distintas facciones o fracciones, algunas que pueden asociarse, pero otras muy antagónicas,
Me parece que el desafío principal, y esto que usted dice del nuevo gabinete, el desafío principal es si se logra armonizar a los parecidos y encontrar en un gobierno de izquierda, que sea un gobierno de izquierda democrático, que sea dialoguista, que sea capaz de encontrar denominadores comunes en el marco de la diversidad. Quizás nos estén dando una lección de una etapa nueva, distinta, apasionante, desafiante, digamos, los peruanos a todos los latinoamericanos, ¿no? Bueno, pues Eduardo, ese es el desafío, parece que está muy bien resumido y es eso lo que tiene por delante el nuevo gabinete. Pero es una historia que los peruanos ya conocemos bien. Digamos que tenemos presidentes que han llegado de esa manera como Ollanta, que llega, claro. pasa la segunda vuelta con un discurso mucho más radical, pero cuando tiene que ver cómo ganar en la segunda vuelta, cambia su discurso, cambia el plan de gobierno y él lo explica bien, porque dice, no es que esté claudicando, siendo de posiciones, sino que entiendo el voto que me ha dado la gente y la gente está votando por algo más moderado y yo quiero ayornarme y quiero ordenarme en esa línea y lanza una propuesta un tanto distinta y es un presidente que hace, el presidente Ollanta, un muy buen gobierno, con proyectos muy pensados en mejoras de la calidad de vida de los sectores más pobres del país, pero con un manejo macroeconómico impecable y hace un gobierno que claro, en su momento era muy criticado, pero cuando uno va viendo a la distancia, casi que todos los gobiernos pasados nos parecen mejores en el Perú. Es decir yo me gusta hacer la broma, pero cuando uno compara a Ollanta con lo que pasa ahora, parece Charles de Gaulle, la verdad. Una cosa que, sí que lo sea, pero es que todo tiempo pasado nos parece mejor porque estamos en un proceso de degradación de la política. Pero es así, la historia peruana es una historia de los últimos 30 años de presidentes que ganan de una manera y llegan al poder y comienzan a hacer ajustes y dentro de todo, pues las cosas no han salido tan mal, pero sí es cierto que la pandemia significó una explosión social muy fuerte porque fue muy fuerte el golpe en la calidad de vida de la gente. Acá, por la pandemia, la pobreza subió en 10 puntos porcentuales en solo un año. Y eso ha sido dramático. Sí, claro. Y entonces, eso es lo que explica que hay un voto por un presidente como Castillo, a quien nadie conocía, pero que era una manera de decir, estoy cansado de esto, eso tiene que cambiar. Y me parece muy inteligente que el gobierno y el presidente Castillo entienda que es un país que tiene que cambiar, que hay reformas por hacer importantes, pero que esas reformas requieren tener viabilidad técnica para que se hagan realidad, ¿no? Augusto, esto lo hemos hablado con Eduardo, con Patricia del Río, lo hemos hablado con otros amigos peruanos. ¿Por qué crees que está tan castigado el Perú por el tema corrupción en los últimos 30 años, como nombraste vos anteriormente? Pues tenemos una tradición de un sector público, un Estado que es muy corrupto, es tremendamente corrupto, y hay un estupendo libro de un profesor que se llama Quirós, que falleció hace poco, pero que hace la historia del Perú desde la época de la colonia hasta lo último, y revisa, pero desde el punto de vista de la corrupción. Y tenemos una corrupción, pero que está enquistada muy fuerte en el Estado peruano, y ahí se ve cómo hasta los virreyes que el rey mandaba en la época de la colonia, lo estafaban al pobre rey porque se quedaban con el dinero, se quedaban con el oro y le mandaban una parte y todo, y eso se ha seguido repitiendo hasta ahora. Y entonces tenemos procesos de corrupción muy fuertes. El que hubo en el gobierno de Fujimori con un asesor que era casi que manejaba el país, Montesinos, fue un gobierno muy corrupto, pero luego han seguido olas de corrupción, de procesos muy estructurados de corrupción en el país, y Odebrecht es el último gran mega corrupción que ha habido en el Perú, hasta donde se conoce, y que ha traspasado gobiernos durante 4 o 5 presidencias con jefes de Estado que han incurrido en actos de corrupción muy grandes. No se salvó nadie, ni Toledo se salvó de Odebrecht, ¿no? Bueno, Toledo es el más interesante, y a él lo agarran porque usualmente los corruptos se llevan el dinero fuera del país.
Toledo comenzó a traer el dinero al país. Y entonces comenzó a comprarse unas residencias enormes y la gente comenzó a preguntar ¿y de dónde sale el dinero? Y encontraron que le habían pagado 35 millones de dólares en una obra vial para crear condiciones para que la ganara Odebrecht. Pero es una obra y ahí puede ser mucho dinero. Toledo está en Estados Unidos y debe estar, ya el juez falló que sí hay condiciones para que lo traigan al Perú para ser juzgado acá, y falta que el Departamento de Estado dé la última autorización y es probable que en un año esté aquí para ser juzgado. Alberto Fujimori está en la cárcel con una prisión de 25 años de prisión. El expresidente Alan García se suicidó cuando la policía lo iba a detener. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario y no puede salir del país de hace 2 años y medio o hace 3 años. El presidente Ollanta también estuvo un año internado. Entonces hay problemas de corrupción muy grandes, pero debo decir también en algunos casos es que la justicia peruana se ha politizado demasiado y que algunos fiscales actúan más que como fiscales que están al servicio de la justicia, como actores políticos. Y entonces en el Perú se regalan las prisiones preventivas, no sé si así se le llama en Argentina, pero que son prisiones, mientras te voy juzgando, te meto preso por si acaso, y te meto preso 3 años. Y entonces los procesos nunca avanzan. Ni siquiera los llaman a declarar nada y el tiempo pasa y como que te van regalando. Y esto ocurre en una combinación donde los medios de comunicación también nos volvemos lamentablemente muy entusiastas como en un circo romano de querer que metan presos y la gente quiere ver a los políticos presos porque creen que todos son corruptos y entonces vivimos en una vorágine donde cuando se dice que todos son corruptos se dificulta poder precisamente identificar a los que sí realmente lo son, ¿no? A mí me resulta muy interesante escuchar esta reflexión, Augusto, porque uno de los grandes debates, me parece, en este siglo XXI, gira alrededor de la independencia y la articulación de los poderes para construir una república. Cómo funciona el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, qué mecanismos hay de controles cruzados, digamos, en este sentido, para evitar una de las grandes lacras que viene apareciendo, que es el tema de la corrupción. En la Argentina está muy cuestionado, y veo que en Perú en alguna medida también, está muy cuestionado el rol de la justicia, pues se la considera también muy vinculada a los poderes de turno, pero también muy vinculado a los factores de poder. Que no son solo los gobiernos o las políticas. En el caso de Perú, yo lo que observo es que quizás lo que tú dices me pone claridad en cuanto a la politización, porque rápidamente se toman algunas determinaciones de prisión preventiva, pero en Argentina no se percibe, digamos, ha habido persecuciones muy tendenciosas, pero no se percibe que haya una independencia o una búsqueda de jerarquización de la justicia. En Perú es igual, es como que se han adaptado a este rol. Así es. Lo único que acá diría que en el caso peruano que me llama la atención, que es interesante, es que ya no es una justicia asociada al gobierno de turno, sino que se ha vuelto un poder en sí mismo, y si algo bueno puede tener, es que quiere meter presos a todos, de izquierda, de derecha, lo que pase por ahí, los quiere meter presos de una vez por si acaso. Entonces, se ha convertido como una especie de un poder muy, muy grande, y acá hay una dinámica que puede ser perversa en el sentido que los medios de comunicación dependen o se acomodan mucho a la información que los fiscales administran. Y entonces los medios de comunicación se vuelven cajas de resonancia de los fiscales y son poco usuales los cuestionamientos a la fiscalía de decir, oye, pero ya está, ¿cómo puedes demorarte 3 años en tener presa a una persona? Es un largo tiempo, ¿por qué no proceses avanzas con el juicio? Y no avanzan los juicios. Y así nos llevamos una vida. Bueno, Augusto, te tengo que dar las gracias, el tiempo realmente se nos pasó volando. Te agradecemos enormemente que nos hayas dado esta posibilidad de charlar contigo sobre la realidad del Perú hoy,
y te tenemos en la lista para en cualquier momento volverte a contactar para que nos des tu mirada de cómo se está desarrollando el gobierno de Castillo. Con el mayor gusto, Ariel y Eduardo, es un placer conversar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Augusto. Y en lo único que vamos a discrepar es saber si el partido de mañana en Buenos Aires nos puede... Porque ahora sí ya estamos necesitando los 3 puntos de manera urgente. ¿De qué cuadro sos vos? ¿De Alianza, de la U o de Sporting? Yo soy socio vitalicio de Alianza Lima. ¿Qué tal? Bueno, por el buen camino vas. Gracias, Augusto. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Vamos. Adiós. Seguimos con Políticas de Estado. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Dijimos que hoy teníamos un programa muy latinoamericano y efectivamente me gustaría que Eduardo presente a la próxima invitada, que me imagino que va a tener mucho que decir de todo lo que está pasando en estos días respecto a su comunidad. Bueno, aquí nos acompaña en este programa Verónica Aspirós Cleñán, una amiga, aunque me trata de usted y me pone muy viejo, digamos, todo eso, una persona que nos conocemos hace ya muchos años, es mapuche, vive en Los Toldos, es una de las personas que te diría más cultas y capacitadas que he conocido, no solo en el tema mapuche y no solo en el tema de las comunidades indígenas, sino en lo que tiene que ver con la política, en la construcción y en la integración realmente de los ciudadanos de distintas extracciones a pensarnos sin ocultar o sin olvidarnos de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestra lengua. Así que un gusto tenerte, Verónica, hoy en el programa. Mari Compuché, Mari Eduardo, Mari al programa, a los productores, a todo el equipo que con tanto esfuerzo está dando voz a la pluralidad de voces que existimos en este territorio que hoy es Argentina. ¿Sabés qué, Verónica? Me impactó mucho en las últimas horas leer unas declaraciones de un dirigente español, en realidad de la derecha española, que reivindicaron la conquista como si fuese algo natural y como que hubieran venido a hacer el bien común a América allá por el siglo XV, a fines del siglo XV. La verdad me sorprendió mucho porque veo muchos imitadores en la Argentina ahora, como el caso de Milei, que se inspira ahí, y me preocupa que no seamos capaces de entender lo que significa la diversidad cultural y el reconocernos en la diversidad y construir cosas comunes. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es un signo de la decadencia que tiene Europa, una decadencia que en primero es ética, ¿no? El pensamiento occidental empieza a resquebrajarse como se resquebraja, digamos, el antropocentrismo. Digamos, la epidemia da cuenta
¿no? Que esa concepción del tiempo lineal y digamos, de la explotación infinita de los bienes finitos tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias, vuelvo a repetir, ¿no? Occidente o el mundo judío-cristiano piensa el tiempo con un tiempo como, con un inicio del tiempo en un cero, que existiría, y con una proyección infinita, y en esa proyección infinita, digamos, asume que puede explotar lo que ellos llaman recursos naturales de manera infinita, porque supone que los bienes naturales son infinitos. Sin embargo, sabemos que los bienes naturales, como el agua, como el territorio, como la fertilidad del suelo, tiene su ciclo y no es infinito, sino que tiene una dimensión, digamos, de ciclo de transformación, y en el caso específicamente del agua, tiene procesos de desaparición de ríos, de glaciares, de mallines, de ojos de agua, y a partir de eso se produce, digamos, una crisis a nivel planetaria que da, digamos, esta pandemia en la cual estamos transitando. Me parece que la pandemia, digamos, muestra lo peor de la humanidad, que es, digamos, replegarse sobre sí mismo y aumentar, digamos, una idea de que la eliminación de la otredad es lo que va a hacer viable al planeta, ¿no? A todo lo que es diferente, a todo lo que es, digamos, diverso, digamos, habría que oprimirlo o habría que eliminarlo. Digamos, la pandemia tiene en el fondo, digamos, una idea de reducción poblacional, y en esa reducción poblacional los que tienen menos posibilidad de sobrevivencia es la gente que es pobre, o sea, la pobreza, y la gente que está excluida o está caída del sistema. Entonces estas aseveraciones de la derecha española o la derecha que tiene su eco en Argentina, digamos, no hace otra cosa que mostrar que no tiene otro recurso, más allá del odio, una política de eliminación de la otredad. O sea que diríamos que es parte de una ideología decimonónica, ¿no? No tienen nada nuevo para mostrar, entonces lo que tienen como nuevo es un revival de otros tiempos. Creo que es un síntoma, eso básicamente, de la imposibilidad de pensar salidas a la pandemia, a la economía, a la salud, digamos, a la convivencia de la humanidad con la naturaleza, y entonces como no tiene nada nuevo para ofrecer o para construir, lo que hace es reproducirse a sí misma, digamos, con esta cuestión de la eliminación de la otredad. A mí no me sorprende porque... No, digo que no me sorprende, digamos, porque en el gobierno macrista vino el rey de España y reivindicó que gracias a la lengua española América tenía una lengua, cuando se limitaron cerca de 3.000 lenguas indígenas en este continente. Por lo tanto, digamos, esa expresión de que ellos traen la modernidad o que ellos son el progreso es una continuidad, ¿no? Pero bueno, gracias a las luchas, Chile está mostrando, digamos, que una mujer mapuche puede llevar adelante una asamblea constituyente. El nuevo presidente, digamos, de Perú, digamos, llamó una reforma constitucional para que la reforma sea un poquito más parecida a los pueblos preexistentes, a la conformación del Estado peruano. Argentina, con sus más y sus menos, digamos, el movimiento indígena está tratando de ocupar, digamos, un espacio público político. Y México, obviamente, con sus idas y venidas, con el zapatismo y con esta cuestión de construir poder desde abajo, también en todo caso mostró que todavía, digamos, la vitalidad del movimiento indígena está vigente. Verónica, ¿y qué pensás de la noticia, la última noticia del compañero Piñera en Chile, que va a militarizar toda la zona sur por los terroristas mapuches? No, eso no es nuevo. En realidad eso está funcionando desde digamos, la constitución pinochetista en el 90. La militarización de la Araucanía, digamos, es vigente. De hecho, nosotros como pueblo mapuche tenemos más de 11 muertos en procesos de recuperación territorial, y eso fue transversal a Bachelet, fue transversal a Aylwin, a Frey,
y actualmente a Piñera, digamos, no es nada nuevo. De hecho, digamos, uno de los grandes pendientes que tiene la democracia chilena es que después, digamos, del pacto, digamos, para el pacto que se hizo por la reforma constitucional en la década de Pinochet, en los 90, no se reconstituyeron las Fuerzas Armadas. O sea, todo el arsenal y todo el porcentaje, digamos, del presupuesto nacional destinado a Fuerzas Armadas, que es el 2% del PBI en Chile, está destinado no a combatir el enemigo externo, sino un enemigo interno que ellos suponen que es enemigo, que es el pueblo mapuche. Así que eso no se modificó. En todo caso, lo que hace es oscilar con picos de mayor virulencia o baja, depende, digamos, del grado de corrupción o no que los medios de comunicación permiten transparentar específicamente con, digamos, Carabineros de Chile. Nos quedan 2 minutos para la última pregunta de Eduardo. Bueno, la verdad que la habíamos convocado a Verónica para hablar un poquito sobre el libro y el capítulo que ella escribió del libro integrado, que también lo vamos a hablar con el doctor Giglio Prado en el bloque siguiente. Pero me parece que hay un tema, en todo caso, nos planteas un capítulo sobre el tema de la medicina tradicional y la medicina ancestral, aunque sea en este minuto y medio que nos queda, como para dejar abierto, y te comprometemos para un próximo programa. Gracias. No, la medicina tradicional mapuche de todos los pueblos originarios es una medicina que fue ocultada porque la imposición del único servicio de salud en el sistema público de salud argentino es la biomedicina. Y obviamente esa biomedicina, digamos que es un entronque con el complejo médico industrial, lo que hace es profundizar, digamos, una visión de la salud, digamos, que hace foco en la sintomatología y no en la etiología, en la causa que provoca la enfermedad. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, digamos, es un modelo de atención complementaria donde el paciente o la paciente o el ciudadano o el sujeto de derecho a la salud puede elegir los servicios de la biomedicina o puede elegir una medicina tradicional de los pueblos originarios si está en su deseo, pero además la gente que no es indígena también puede acceder a los servicios de la medicina tradicional mapuche o de los pueblos originarios. Y para eso es necesario 2 cosas. Primero, reconocer que esa otredad, digamos, que no bajó de los barcos, tiene conocimiento sobre la medicina, por lo tanto es necesario legalizar a partir de una ley nacional de medicina tradicional indígena las medicinas que nosotros ejercemos, pero además, digamos, el modelo de atención, digamos, en un servicio de salud pública, tiene que dar cuenta de que las formas del entendimiento del proceso salud, enfermedad, atención, son diversas, y el paciente hace múltiples recorridos para poder equilibrar, digamos, sus cuerpos, mental, físico, emocional y ancestral. Y en ese recorrido puede ir a las medicinas asiáticas, puede recorrer a las medicinas de energía, como son el Reiki, el yoga, y bueno, otras formas, digamos, de hacer medicina, como a las medicinas propias nuestras, que utilizamos múltiples recursos que existen en el territorio, desde plantas, arcillas, cantos, danzas, baños de vapor, lecturas digamos, de las aguas, para poder traer salud a nuestra gente. Muchísimas gracias, Verónica, y te tenemos en cuenta para volver a incluirte y que puedas hablar de todo esto, de lo ancestral, que por lo general la gente desconoce. Y gracias de nuevo. Gracias, programa meu. Vamos al último invitado de Políticas de Estado y seguramente nos va a quedar corto el tiempo porque un experto en medicina social, con todo lo que venimos pasando el último año y medio, creo que es precisamente lo que nos hace falta, ¿no, Eduardo? Yo creo que sí, y aparte es un orgullo tener un amigo que mete mucho la mano ahí en la cámara, se te ve bien, Giglio, quédate tranquilo. El doctor Giglio Prado es, bueno, vos lo definiste, es un médico que toma el tema de la medicina social, aunque su especialidad fue la traumatología, y en este momento
es director del IOMA, del Instituto Obra Médico Asistencial, que es una de las principales obras sociales de la provincia de Buenos Aires. Acaba de compilar un libro que se llama Integrados. Asumo, habiendo leído algunas partes del libro, todavía no todo, que trata de dar una respuesta a resolver el tema de los distintos subsectores que hay en la salud en la Argentina y a tratar de pensar una política única, que es un desafío enorme que nos ha quedado después de la pandemia. No sé si me equivoco, Gilio, en lo que estoy planteando, pero tenés la palabra para clarificar. No, es así. Ustedes saben que hay una tradición que se remonta a Carrillo y a Eva cuando plantea que donde hay una necesidad y un derecho, hay una ambición de que en la Argentina haya un sistema que le dé igual acceso a todo el mundo, sin diferencia de clase, de distancia, de provincia, de etnia, de ningún tipo de diferencia, sino que sea realmente un sistema equitativo. Y nuestro sistema de salud tiene muchas conquistas, pero ustedes saben que está muy fragmentado, en más de 300 obras sociales, otros tantos prepagos, con sus diferencias al interior de cada uno de ellos, un sistema público que se ha ido descentralizando, que tiene mucho de provincia, mucho de municipio. Entonces todas esas disparidades hacen a la inequidad, a trabas burocráticas al acceso. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, porque cuando uno compara con Inglaterra, con los países escandinavos, con Cuba, con Costa Rica, el desempeño de los sistemas únicos es muy superior y mucho más, menos dispendioso y obtiene menos resultados. Entonces ocurre que esto que venimos diciendo hace mucho tiempo, pandemia mediante, lo plantea con mucha fuerza Cristina Kirchner, primero en el Estadio Único de La Plata, después en el Hospital Sor María Ludovica, donde plantea que la pandemia, un poco a los empellones, pero nos ha hecho integrar el sistema fragmentado que tenemos, y ella plantea en la agenda política el sistema integrado de salud. Integrado es una palabra muy importante, con eso hemos convocado a una cantidad de compañeros. Entiendo que ha estado con nosotros la compañera Spiros Plenián, que es una voz muy reconocida por ejemplo, de los mapuches, digamos, reconocido por la Constitución del 94, etcétera, etcétera, pero que ella pregunta hasta dónde estamos dispuestos a integrar sus concepciones, sus paradigmas, sus acumulados en conocimiento acerca de cómo nacer, vivir, morir, y así de seguido, ¿no? Integrar significa encontrar partes distintas, lo acumulado que hay en las obras sociales, lo que hay en lo privado, ¿por qué no decirlo? Y también en lo público, para ponerlo al servicio de la gente, de la calidad de la gente, y también de cambiar un poco el modelo que nos lleva a cada vez más medicamentos, cada vez más intervenciones, en vez de tener un enfoque preventivo, un enfoque con participación popular, con participación de la gente. Entonces en el libro, que está acá, lo hemos recogido, esta discusión con muchos enfoques. Le hemos pedido a una persona que yo creo que representa esta ambición de hacer una transformación en el sistema de salud, que es el querido Daniel Goyán, que es candidato a diputado, quien creo yo que tiene que jugar un papel en arreglar y generar un vector en todo el embrollo de leyes que tenemos, más de 800 leyes por enfermedad, más de 2.000 leyes. Entonces pensamos que Daniel Goyán va a jugar un papel y él hace el prólogo, un poco refrendando este llamado. Después están los aportes de los compañeros, muy diversos. Y finaliza con un artículo muy de fondo de Mario Rovere, una de las personas más capacitadas que hay en salud pública argentina, queridísimo compañero y maestro, donde hace un poco toda esta historia de lo que nos llevó a la fragmentación y se pregunta cuáles son las tareas del momento, habida cuenta de la tragedia, ¿no? Porque estamos sobre millones de enfermos y en el caso de la Argentina con 120.000 fallecidos por la pandemia, y esto no puede volver a estar como antes, hacer todo igual después de la experiencia que hemos tenido en estos casi 2 años de lucha trágica en algunas situaciones, con toda esta cuestión que ha venido
a poner de manifiesto la pandemia. Sí, y agregale 4 años de la destrucción sistemática del sistema de salud. Donde hay una necesidad no hay un derecho, no hay nada. Bueno, justamente nuestra atención es tratar de debatir y demostrar que nosotros necesitamos un enfoque de derecho y que si dejamos el mercado, no es que el mercado no tenga un lugar en este mundo, para bien o para mal las cosas están así, pero si no hay un Estado fuerte que gobierne, que regule, que ponga las cosas en el sentido del bien común, solo la búsqueda del lucro nos lleva a situaciones tan terribles como la que tiene Estados Unidos. Ustedes piensen cómo es la cuestión social, que China tiene unos 100.000 casos y 6.000 muertos, y Estados Unidos tiene 600.000 muertos. O lo que ha pasado en nuestras sociedades, donde no hemos podido, en virtud de la anarquía del mercado, de la lucha política que nos ha desgastado, nos han tendido a deslegitimar en todos los esfuerzos del gobierno y del Estado, cómo nosotros no hemos podido manejar las cosas y estamos en este momento sobre una tragedia. Esperemos que la vacuna lo ponga esto en orden, pero lo que no se puede es olvidar la experiencia. Y el mercado nos lleva a la muerte, al desorden, a una muerte clasista, donde los más pobres, los más lejanos, los de otras formas de ver la vida que los hegemónicos, van a morir y enfermar más. Entonces se trata justamente de esto, de traer ese espíritu de Eva Perón, de que donde hay una necesidad hay un derecho, y ese espíritu de Carrillo, de hacer esos hospitales que todavía hoy son una maravilla, cuando uno ve los mármoles, cuando uno ve el proyecto que había ahí de hacer bien las cosas, Gilio, aún para los más pobres. Te agradecemos muchísimo. Vos sabés que televisión es muy complicado el tema de los tiempos, pero bueno, este es el primer encuentro con vos. Ya nos acompañó Daniel Goyán en algún momento. Vamos a seguir con esto, y también en algún momento te vamos a hacer hablar de esos cuadros que tenés atrás, que tienen una impronta también genética. Vos sabés que te miraba a vos, te soy franco, y esos ojos que están en el cuadro de atrás, que tengo entendido hizo tu hijo, me impresionó muchísimo, digamos, la fuerza de la mirada. Un abrazo, Giglio. Me da chochera, pero charlemos del día 30, que tenemos un gran encuentro. El 30 tenemos un gran encuentro en la Universidad de José C. Paz, en el lugar más humilde del conurbano. Ahí vamos a abrir una facultad de medicina y ahí vamos a debatir. Giglio es docente también en la facultad de José C. Paz. Éxitos, entonces. Dale, vamos para adelante. Gracias. Vamos a seguir. Un abrazo. Muchas gracias. Sigal, estamos llegando al manual de sonceras argentinas. Y sorpréndame a ver con qué. ¿Cómo? Yo lo sorprendo. Mire qué soncera. Sonso no. Es un renegrido hijo. Tranqui. Hijo de la soncera, Sigal. Muy bien. Mire la soncera y después cerramos. Usted no me deja expresar, Sigal, usted me coarta y me reprime. Entonces, no quiero juicio. La justicia no es neutral. Vamos a la soncera y después cerramos el programa. ¿Qué harías de tu vida, Mauricio, si se acabara la política? Qué buena pregunta. Y me gustaría volver a enseñar en la facultad. ¿Y dar clase de qué? ¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten. Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Bueno, ¿le gustó la soncera, Sigal? A ver, qué difícil es el mago. Usted no esperaba esta soncera, ¿no? Yo lo sorprendo, busco, investigo y meto todos los idiotas que andan dando vuelta por el mundo para que usted se divierta a costa mía. Pero ¿sabés qué? No nos van a alcanzar varios programas con esto, pero no solo con programas enteros. Pero vio que la medicina psicoanalítica a veces se le prende una idea a uno y busca y bueno, cómo quedar mal con parte del mundo, no con todo el mundo.
Eduardo, me parece que fue un programa realmente completito, realmente de un nivel superlativo, tanto por Giglio como la compañera mapuche, como el periodista peruano, que me pareció de un nivel bárbaro, bueno, Augusto. No sé cómo lo viste vos. No, vi muy bien, muy interesante todo el análisis. Por supuesto que hay muchas cuestiones que son polémicas. Acá nos buscamos gente que piense como cada uno de nosotros. Si nos ponemos a hablar, seguramente vos y yo tenemos una cantidad de matices, pero justamente la democracia se construye con participación, con diferentes enfoques, con pluralidad y con respeto. Y me parece que tanto en lo que se planteó en el tema de salud, como en el tema del respeto de los pueblos originarios y la experiencia que viven nuestros amigos peruanos, es digna de ser cimiento de un nuevo tipo de democracia que tenemos que construir con participación, con protagonismo popular, con participación de la gente, con escucharnos y no solo escuchar a los que tienen el poder económico financiero que ha sido la tradición del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Bueno, quédese tranquilo que para la semana que viene ya lo contacté y lo comprometí a mi amigo Eduardo López para que nos hable de todo el tema de la pandemia y de cómo se va resolviendo esta historia tan cruel que vivimos durante este año y medio. Seguimos debatiendo y seguimos buscando. Bien, y para ustedes, gracias por dejarnos entrar en su casa, a Eduardo y a mí. Ya sabe, Canal 7 somos de Cablevisión y 517 Flow para todo el país. Un fuerte abrazo para todos de parte de Eduardo y mía. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.